Pues nada, buenas tardes. Hoy me gustaría hablar de una parte del baloncesto que para mí es lo que puede marcar la diferencia entre un equipo que está cohesionado y otro equipo que no lo está, y que eso puede marcar luego también la diferencia en los partidos, sobre todo en aquellos emparejamientos entre equipos que están muy parejos. Con esto me estoy refiriendo a la defensa de ayudas. Hay muchos aspectos en la defensa que trabajamos día a día y que denotan si un equipo está bien trabajado, si está bien estructurado, si es un equipo difícil y al final todos estos aspectos van a llevar a que mi equipo sea uno de los equipos temibles dentro de la liga. No, pues estoy hablando de defensas de 1 contra 1, cierres de rebote, defensa de bloqueos. Pero al final lo que puede llegar a marcar de verdad la diferencia es, para mí, desde mi punto de vista, una defensa de ayudas. Dentro de la defensa de ayudas, si nos ponemos en la mente de un chico de 12, 13, 14 años, este concepto es realmente complejo. Me explico. Los niños desde pequeños son egoístas por naturaleza. Cuando vienen aquí, tú, Sergio, lo sabes, que llevas niños muy pequeños, ellos lo que quieren es el balón. Al final el resto no les importa. Si ellos tienen el balón son felices, y si no tienen el balón van como locos a por ellos. Parecen minions corriendo, todos persiguiendo al balón. Tienes a 10 chicos así pequeñitos corriendo detrás de un balón sin ningún tipo de estructura y sin nada, porque es lo que a ellos realmente les llena. Conseguir el balón, tenerlo, y si lo tienen no miran a ningún sitio, ellos van hacia canasta y ya está. Por eso, desde el momento en el que llegan, tenemos que empezar a trabajar con ellos. El hecho de, en defensa, tú tienes a un jugador asignado, ese es tu par, y tienes que estar pendiente de él. No puedes darle la espalda, tienes que defenderle de cara, tienes que estar entre el jugador y la canasta. Son conceptos básicos de defensa que están geniales, lo que hay que hacer es por lo que hay que empezar. El problema es que estos niños pequeñitos van creciendo. Cada vez los equipos, a medida que tienen ya 12, 13, 14 años, que es lo que estábamos hablando antes, ocupan mejor los espacios, defienden mejor, son más agresivos. Y todos estos conceptos esenciales de defensa, aunque siguen siendo válidos, se nos quedan un poco escasos. De tal modo, tenemos que empezar a decirles que ya no es únicamente solo importante mi par, sino que tengo que estar también atento a lo que pasa en el resto del campo en defensa. Claro, esto puede llegar a una incongruencia. Vale, yo cuando llegué aquí con 6 años me dijiste que me olvidara del balón. Ahora tengo 14 y me dices que no, que también tengo que estar pendiente del balón. Es un concepto complejo. Entonces hay que empezar a introducir poco a poco ciertos aspectos como una visión periférica que te permita estar pendiente de tu par, que te permita estar pendiente del balón. Y sobre todo inculcarles que la defensa no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo. La defensa tiene que estar trabajada desde la base como un equipo, como un todo, no de manera individual, cada jugador con su par y ya está. Bien, he dicho que tenemos que empezar a introducir conceptos poco a poco. Uno de los conceptos que primero debemos introducir es el estar pendiente de ambos, tanto de mi jugador como de balón. También podemos empezar a introducir otro tipo de conceptos, como pueden ser el concepto de lado fuerte, lado débil, tanto dividiendo el campo en derecha e izquierda como dividiendo el campo entre arriba y abajo. Además, también podemos empezar a trabajar con ellos la posición que deben de ocupar dentro del campo en defensa en función de si el balón se encuentra en cabecera, si se encuentra en 45, si se encuentra en la esquina. Como decía, son una serie de conceptos que son complejos para un chico que no ha visto nunca este tipo de defensas. Bien, por defensa de ayuda nosotros entendemos aquel movimiento en el que un jugador que defiende a un atacante sin balón abandona de manera momentánea o no a su par para apoyar al jugador que defiende al atacante con balón y que se está viendo desbordado, que ya sea porque en un dribbling ha sido superado
ya sea porque el atacante tiene una ventaja física o una ventaja táctica, ¿de acuerdo? He dicho que puede ser momentánea o no. Yo, al prepararme esta charla, en la mayoría de los sitios en los que he estado investigando, ponía que las ayudas siempre son momentáneas. Yo no estoy de acuerdo. Si queréis, luego más adelante lo discutimos, o me corregís o me aclaráis vuestra manera de verlo. Pero para mí una ayuda ya no es solo el saltar a la ayuda y luego recuperar, sino que puede haber una rotación defensiva en la que yo, una vez que salto a la ayuda, ya me quedo con ese defensor o no. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. En esta definición... Cogen un boli, entonces están con el boli. Pero bueno, pero esa descripción que has hecho es momentánea. Aunque hay una rotación, el jugador que se queda es un jugador que se queda. Si bien otra ayuda es momentánea, ahí no está ayudando porque se ha quedado en la rotación, ¿vale? Entonces, en una ayuda, la situación es momentánea o de corta duración siempre. No puede ser definitiva. Si es definitiva ya no es una ayuda, porque ha habido un cambio, ¿vale? Entonces es diferente una ayuda a un cambio, ¿vale? Entiendo por dónde vas, a lo que te refieres, de que si yo hago una ayuda y hemos hecho una rotación en esa ayuda, yo estoy ahí porque he hecho una ayuda, pero eso ya no es una ayuda, es una defensa. Sí. ¿Vale? Entonces lo que es el concepto de ayuda sí que es de duración corta, a lo mejor no es momentánea, ¿vale? Pero sí es de duración corta. Entonces el concepto de la ayuda, luego la variante de la que hablas, en la cual metes esa rotación, o puede haber un cambio, pues porque hay una decisión táctica con un cierto jugador, porque tú empiezas con un jugador pequeño, un jugador grande, pero buscas eso a propósito porque quieres luego sacar una ventaja defensiva en un cambio que va a provocar esa situación. Pero esa ayuda que provoca un cambio deja de ser una ayuda, es un cambio. Aunque sea derivada, me refiero, sí, he nombrado el tema de cambios y tema de rotaciones como algo trabajado, pero también puede ser una situación inesperada. Quiero decir, yo salto a la ayuda y al final esa ayuda que yo pensaba que iba a ser momentánea, al final no lo es, porque por el motivo que sea, yo ya me tengo que quedar con ese jugador porque me he quedado enganchado en un bloque indirecto o porque he saltado a la ayuda y si abandono a mi par, o sea, si abandono al jugador, el defensor no ha sido capaz de recuperar. Aunque haya sido algo inesperado, tampoco se consideraría una ayuda. No sé si me estoy explicando. Sí, pero esa ayuda continuada, que es a lo que tú te estás refiriendo, ha provocado un cambio defensivo, ¿vale? Sí, entonces, que vale. Claro, ¿es una ayuda? Sí, es una ayuda que le ha provocado la situación en la cual se ha cambiado, ¿vale? Pero deja de ser una ayuda, ya es un cambio. Otra cosa es que esa ayuda se mantenga en el tiempo, por ejemplo, porque ha provocado un 2 contra 1. De acuerdo. Ahí sí que sigue siendo una ayuda, porque estás ayudando a otro jugador a defender al mismo jugador, ¿vale? Entonces yo creo que el concepto de ayuda en un 2 contra 1 sí la puedes mantener en el tiempo, pero la ayuda en un cambio, aunque sea provocado accidentalmente, por lo menos a mi forma de entender, es un cambio. ¿Vale? Empieza como ayuda, pero termina con un cambio. Es decir, yo estoy con este par, al final no estoy haciendo una ayuda, estoy con el par, ¿vale? Entiendo por dónde ibas, pero ya te digo, no, a mi entender no es lo mismo hacer un cambio y luego, digamos, echar hacia atrás ese cambio porque he hecho esa ayuda, hemos hecho el cambio, volvemos a hacer el cambio porque quiero quedarme con mi par, entonces en esa ayuda he hecho un cambio, ¿vale? Y para volver al mío tengo que volver a hacer otro cambio, ¿vale? Entonces, pues, no es que no tengas razón, la tienes. Es que lo llamamos mal. No, sí, y hoy en día además, que como le cambiamos los nombres a todo, no, por eso, o sea, porque le ponemos nombre a todo, pero bueno, a mi entender lo que es una ayuda sí que es corta en el tiempo, ¿vale? Corta no quiere decir momentánea, es decir, una ayuda puede durar 8 segundos y yo luego vuelvo. Ha habido un cambio, pero yo en la rotación, porque tengo la orden de mi entrenador de que yo a mi jugador he tenido que hacer una ayuda por una circunstancia, pero tengo que volver a mi jugador, ¿no? Por ejemplo. Sí, por lo que me estás diciendo, yo lo que entiendo es que una ayuda no hay cambio de pares. Yo siempre voy a seguir defendiendo a mi mismo jugador. Si hay un cambio de par, ya no se consideraría una ayuda, se consideraría otro tipo de defensa. Por lo que, vale, de acuerdo.
Pues nada, Moisés me acaba de destrozar media charla, así que si ya iba a ser corta... Espero que estés contento hoy, ahora va a durar menos. Pero bueno, no pasa nada. Nada, como he dicho, dentro de esta definición vemos todo lo que he estado comentando al comienzo de la charla. Si yo únicamente estoy pendiente de mi par, no veo esa desventaja, no puedo saltar a esa ayuda, por tanto es muy difícil, ¿de acuerdo? El objetivo de este tipo de defensa, pues como cualquier tipo de defensa, consiste en poner las cosas complicadas al atacante. Voy a intentar retrasar la jugada, pero sobre todo una defensa de ayudas lo que intenta es evitar una canasta fácil. Normalmente yo cuando salto a una ayuda, como he dicho antes, es porque el defensor del jugador con balón se ha visto desbordado. Entonces, si no hago nada para solucionarlo, eso va a acabar en una bandeja fácil, en un tiro liberado, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de este tipo de defensa es evitar canastas fáciles, sobre todo, ¿vale? Bien, una vez que yo he empezado a trabajar con mi equipo, todo esto, le he explicado el concepto, lo entienden, están comprometidos, saben a lo que yo me quiero referir, llega el momento de responder a una serie de preguntas que yo como entrenador, este es el primer año que he empezado a trabajar defensas de ayudas con el equipo cadete, son las que me empecé a plantear cuando me propuse el introducir este tipo de defensa. Estas preguntas para mí son 5. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Y el riesgo que pueden llegar a ocasionar este tipo de ayudas. Bien, las dos primeras preguntas son el cuándo y el hasta cuándo. ¿Cuándo empiezo a hacer la ayuda? Pues, como he dicho antes, en el momento en el que veo ese desajuste, esa desventaja, en cuanto el defensor del jugador con balón se ve desbordado. En ese momento tengo que saltar a la ayuda. ¿Hasta cuándo hago esta ayuda? Hasta que el jugador defensor recupera, el defensor inicial del jugador con balón recupera la posición, ¿de acuerdo? Eso en el caso de que no hagamos lo que hemos comentado antes, como son rotaciones, cambios, o que estén hablados desde los entrenamientos. En el momento en el que el defensor inicial recupera la posición, yo tengo que volver a mi jugador, ¿vale? Porque he dejado a un jugador solo siempre una amenaza, ¿de acuerdo? Con esto ya hemos resuelto las dos primeras preguntas, el cuándo y el hasta cuándo. Vamos a ver ahora quién tiene que hacer esa ayuda. Tú, Sergio, me has dicho que lo estás trabajando con tu equipo. Para ti, ¿quién hace la ayuda? Para mí normalmente es el jugador de la esquina del lado de ayuda. O sea, del lado débil. Vale. Normalmente, pero también les he dicho que no está en verde. Da igual, está. Vale. Que normalmente es el jugador, los que lo hacen bien, porque hay de 12 del equipo hay 6 que lo hacen bien y 6 que, como he dicho antes, que pasan del tema. Lo normal es el jugador del lado de ayuda y debería ser el de la esquina. Pero si puede ser, yo más o menos les digo que se coloquen, pues eso, en función un poquito, suele ser casi pisando la zona normalmente el que está en la esquina y el otro suele estar pisando tiro libre. Si el de tiro libre ve que el otro está empanado y no llega, pues que salga el del lado de ayuda del tiro libre. Como has dicho, el objetivo es evitar una canasta fácil. Hay que ayudar el que lo lea bien. Yo es que creo Vale, pues que ahí depende un poco de... O sea, a ver, también depende del equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, con el sub-22 es normalmente lo que dice Sergio, que es la esquina contraria al balón, pero, joder, si el de ahí, que es el lado fuerte, no tira o es un conito, pues a lo mejor es más fácil que salte la esquina del lado fuerte. Sí. Ahí yo creo que depende un poco del defensor al que estés defendiendo. También tenemos que adaptarnos a la liga. Entonces, el objetivo es que no haya canasta. Y el objetivo también es que el jugador se desarrolle. Entonces, tú explicas las dos. Pero si hace el del lado fuerte, es el que al final lo lee, porque es el jugador. Tengo un par de jugadores que leen bien la defensa normalmente y saben que ellos tienen un poco más de libertad para hacer ayudas en general, pues también suelen saltar ellos a la defensa. Pero de forma general, lo que te he dicho al principio.
Vale, pues yo a esta pregunta... Ah, perdón. Esto va por él, no voy a por ti. Vale, vale. Vale, a ver, la idea que está planteando Alejandro de lo que es una defensa a ayudas, ¿vale? Es correcta, lo que tú planteas es correcto también, pero estáis planteando que si un jugador mío, que es el que le debería tocar hacer la ayuda, no la hace, le soluciona la vida la lectura que hace otro compañero, ¿vale? Entonces mi pregunta va por ahí, ¿vale? Es decir, por necesidades, por situaciones, dices, pues vale, lo dejamos hacer. Claro, pero el otro se deja hacer y no progresa. Sí. Entonces, todo lo que, es decir, una cosa son lo que tenemos en la cabeza y lo que planteamos que queremos hacer con nuestros equipos, y luego otra cosa es la realidad de la competición y la realidad de lo que yo busco. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente en ADS, con el tiempo que tenemos para entrenar y los niños que vienen a hacer una actividad generalmente que es pasar el rato y, como tú has dicho antes, venir a divertirse, ¿vale? El hecho de que tú le des responsabilidad es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Es decir, tú al que es listo, el que es espabilado, el que hace una lectura y el que es capaz de a lo mejor correr 8 metros en lugar de 2, que tenía que haber hecho el que estaba al lado, al que le soluciona la papeleta, la pregunta es, a lo mejor le tienes que decir, no lo hagas. Que lo haga, una vez que lo haga, bien hecho, la siguiente vez que lo vaya a hacer, no lo hagas, porque si lo haces no lo va a hacer el otro. Yo con el equipo cadete es que son buenos chicos y son un grupo bastante unido, entonces pues he tenido la suerte de que son bastante comunicativos entre ellos, entonces normalmente se suelen ayudar en estas cosas y yo desde el banquillo en los partidos lo primero es que yo cuando entreno la defensa ayudas, cuando lo hago en 5 contra 5 yo me pongo debajo de canasta y les voy intentando ayudar un poco. Hay veces que no les dices nada y dices, oye, que te tocaba hacer a ti la ayuda, ¿vale? Y desde el banquillo normalmente en el partido no les digo salta tú a la ayuda, yo lo que les ayudo es a colocarse en el campo y no les ayudo, colócate en la zona, no, ajusta en defensa. Entonces él hace ese cambio de chip de, hostia, tengo que hacer algo y ya tiene que reubicarse un poco más o menos y al final muchos han mejorado la defensa simplemente porque están mejor colocados, de robar más balones y esas cosas. Si está bien o no, a mí por ahora... Bien está todo bien y mal está todo mal. O sea, No, sí, pero que no sé si es la mejor forma de hacer que el jugador se dé cuenta. no, si hay una cosa que ha cambiado en cómo se enseña baloncesto en los últimos 20 años, es que lo que se busca es que el jugador piense, no que le soluciones tú la papeleta. Claro, pero no sé si lo que yo estoy haciendo es solucionar o hacerle pensar. Vale, pero antes de solucionar, o sea, muchas veces viene dado, yo estoy solucionando porque todavía no les he dado las herramientas para que lo puedan solucionar ellos, ¿vale? Por ejemplo, es decir, me voy a lo que yo os dije al principio de temporada sobre la planificación. Os dije, objetivo del club, no busco competir, ganar, etc., etc. Lo que busco es asentar el club en la medida de lo posible. Entonces, la prioridad del club ha modificado vuestras planificaciones ideales. Una planificación ideal es para decir, vale, yo tengo 2 horas a la semana en la cual yo voy a dividir el entrenamiento, en el cual yo quiero trabajar, que sería lo ideal, un 50% en temporada, porque en pretemporada normalmente se habla de un 80-90%, ¿vale?, de técnica individual. Sentar las bases de la técnica individual para que esos niños durante la temporada puedan ir progresando y yo le puedo pedir que haga una defensa de ayudas porque hemos hecho un trabajo previo de, primero, colocación defensiva individual, que es básica para saber hacer la siguiente, porque la de las ayudas es muy fácil, que es la de Carlos. Yo me quedo ahí en el centro y que vengan. ¿Vale? Entonces, a los niños que hacen eso, pues porque no tienen confianza en sus capacidades, porque físicamente creen que no llegan, porque no saben lo que tienen que hacer,
esa planificación que se ha modificado por necesidades del club, ¿vale?, te obliga a tener que adaptar. Entonces, todo ese rollo viene por eso. Es decir, yo ese niño está bien hecho o mal hecho, no. Lo que digo, todo está bien y todo está mal, mientras esté pensado y tenga un objetivo. Yo me refería más a que si le estoy dando la solución o si le estoy haciendo pensar. Que no sé cuál de las dos es. Con lo que estoy diciendo, con la forma en la que les estoy enseñando, no sé si les estoy dando la solución directamente o les estoy haciendo pensar. Yo creo que sí les está haciendo pensar. O sea, porque al final no le estás diciendo, ponte ahí. O sea, Dentro de... unas pautas. Sí, pero dentro de que estás trabajando la defensa de ayudas, le has dicho, ajusta en defensa. No es, ajusta en defensa, ponte debajo del aro porque tienes que estar atento a que el... ¿Sabes? No sé, creo. O sea, en mi opinión, le estás haciendo pensar. Dentro de las bases que es, ajusta en defensa, ya le estás dando una pista de qué. Todavía no te he hecho la pregunta, estoy esperando a que acabe para hacértela, para ver si me das algo de idea. Vale. ¿Le hago pensar o no le hago pensar? Mientras no estés corrigiéndole constantemente, de una manera indirecta le estás haciendo pensar. ¿Vale? Otra cosa es que le corrijas constantemente. Si le estás colocando constantemente no va a pensar. ¿Vale? En el baloncesto de antes era así. Estás continuamente, no haz esto. Bueno, de hecho hay mucha gente, lo vemos en esta liga, está continuamente colocando, haz esto, haz lo otro. Y se basan en la repetición y no en que el jugador piense. Porque además pensamos que eso solo es en ataque. Sí, no. Y es en defensa, es decir, una lectura defensiva, en muchos casos pensamos que es simplemente una capacidad física. Y la capacidad física en defensa, para mi gusto, tiene un factor un poco mayor que en ataque, ¿vale? Pero la lectura y la inteligencia, la experiencia en defensa es primordial. Si tú no sabes lo que tienes que hacer porque no has tenido esa vivencia y porque no te han enseñado a tener esa vivencia, esa colocación, es cuando te tienen que decir que lo hagas porque no eres capaz. Y ahí la culpa la tenemos nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que intentar que ellos piensen. Y eso, por ejemplo, Diego Blázquez, ¿vale?, en ese tema es obsesivo. Es decir, él todos los ejercicios los plantea siempre de cara a que el jugador piense lo que tiene que hacer, ¿vale? Y ese planteamiento de entrenamiento es el más difícil. Porque claro, a ti lo que te pide el cuerpo es corregirle, ¿vale? Yo creo, y no llevo muchos años pensando eso, 10 o 12 años, que el jugador tiene que equivocarse y sobre esa equivocación hay que darle una enseñanza. Y en defensa es muy fácil equivocarse, porque además en defensa es evidente. Cuando te equivocas es evidente. En ataque, bueno, todo el mundo tira. Y luego sabemos que el que quiere tirar va a tirar. Y le da igual fallar porque va a querer seguir tirando. Sin embargo, en defensa nos equivocamos y enseguida, ¿vale? Porque la defensa no es divertida, el ataque es divertido, la defensa no es divertida, ¿vale? Entonces, en la defensa de ayudas, lo que decíais, si dejáis pensar. Lo que pasa es que muchas veces lo que tenemos que detectar, y es lo más importante, es detectar si realmente lo está pensando o no. Si él está intentando buscar una solución o simplemente está reaccionando a un movimiento que yo he trabajado mecánicamente en el entrenamiento. Porque la defensa de ayudas se pueden trabajar mecánicamente. Tú pones unas reglas que hagan siempre eso. Y sobre esas reglas, es decir, el baloncesto, todo el mundo habla tú vas a hablar de baloncesto por conceptos, ¿vale? Eso es muy bonito y es muy ideal. Pero la realidad del baloncesto es que esto se hace así y estas son las normas de hacerlo. Sí, de hecho lo digo. Claro. Juego libre. Claro. Son las normas. Tú a un Pau Gasol, a un LeBron James, a un Kobe Bryant, a un Curry, tienen unas capacidades tales que esos jugadores reaccionan a todo lo que les pasa, ¿vale? Pero el jugador medio
No tiene esas capacidades, por eso no están ahí. Y por eso los entrenadores seguimos existiendo, porque planteamos esas normas. Entonces, en defensa, en una defensa de ayudas, lo primero que hay que plantear son unas normas. Y sobre esas normas evolucionar al jugador. De manera individual primero y luego de manera colectiva. Porque al revés no se puede hacer. En el sentido correcto. Es decir, por poder se puede hacer. Tú coges y colocas a 5 chicos y hay que hacer la ayuda siempre así y ellos mecánicamente lo van a hacer. Cuando se encuentran en una situación diferente no van a saber reaccionar. Mientras que si lo haces de una opción individual va a saber reaccionar para la colectiva. Por eso las ayudas, que decían, es que no sé si hace pensar. Sí, le hace pensar, pero primero se basa sobre el trabajo individual. Por eso nunca en niños pequeños se trabajan las ayudas de inicio, porque sería muy fácil. Si quieres, haz la prueba. Con los tuyos, haz la prueba, ¿vale? ¿A quién defendemos? Al aro. Entonces, claro, la ayuda les sale automático, todos van a ir a por la bola. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Hala, pregúntale. No, que acabe, quiero que acabe. No, porque a lo mejor lo dice. No quiero. Vale. Pues bueno, te lo pregunté porque a raíz de la pregunta del quién hace la ayuda. Como ha dicho Iciar, depende. Me podéis decir, pues te has quedado calvo. Pues sí. Depende. ¿De qué depende? Pues lo primero, que desde dónde parte el jugador en ataque, quiero decir, el jugador con balón. El jugador con balón puede partir desde una posición exterior, cabecera, 45, puede ser una ayuda que yo salte cuando el jugador esté en poste alto, poste bajo. Tengo que evaluar la situación del juego para saber quién va a saltar a esa ayuda. Tengo que plantearlas en los entrenamientos y, como ha dicho Moisés, tengo que plantear unas normas. Dependiendo de dónde parte el jugador, haré un tipo de ayuda u otra. ¿De qué va a depender también? ¿A qué tipo de jugador estoy defendiendo con balón? ¿Es un jugador alto, es rápido, es bajo, es tirador, es penetrador? ¿Qué tipo de jugador estoy defendiendo? Y por último, algo que también has comentado tú, Sergio, en tu charla, depende de qué perfiles de jugador tengo yo en mi equipo. Si tengo jugadores ágiles, si tengo jugadores que son espabilados, si tengo jugadores muy altos, muy bajos, va a depender de quién va a saltar a hacer esa ayuda. Una vez que tengo todo esto en mente, puedo plantear unos aspectos genéricos o normas y proponer que siempre la ayuda la haga el mismo jugador, pero estamos entrando en lo que acabáis de comentar, ya no estamos haciendo pensar al jugador, ya estoy marcándole unas normas para que haga siempre lo mismo. Eso va a funcionar muy bien, porque el jugador va a ser capaz de interiorizar que si pasa esto, hago esto. Pero en el momento en el que esto no ocurra y surjan situaciones inesperadas, la defensa se va a desmoronar, la defensa va a ser un desastre. Para iniciar, a mí no me parece mal marcar un tipo de normas para que los jugadores se acostumbren a hacer este tipo de ayudas. ¿Qué normas podríamos llegar a plantear? Que siempre la ayuda salga del lado débil, que siempre salga a hacer la ayuda cuando hay un jugador en el poste bajo, que la ayuda siempre la haga el jugador más cercano, ya independientemente de si está en lado fuerte o está en lado débil. Son ciertas situaciones que yo puedo marcar siempre al inicio del trabajo para la defensa de ayudas. Vale. Además, esta pregunta para mí es la más compleja, ya que son distintas variables que van a marcar los tipos de ayudas que voy a marcar. El quién hace esta ayuda también está muy relacionada con el cómo voy a hacer esta ayuda, entendiendo el cómo por los tipos de ayudas que se pueden plantear. Dentro de los tipos de ayudas que podemos plantear, he identificado una serie de tipos, los voy a enumerar y me decís si me he dejado alguno, que es probable que me lo haya dejado por el camino. Vale. Podemos plantear desde mi punto de vista el cómo voy a hacer la ayuda, el tipo de ayuda, desde dónde nace la ayuda. En este caso yo he diferenciado entre lado débil y lado fuerte. Las ayudas desde el lado débil, desde mi punto de vista, son las más seguras, pero también las más complicadas, en el sentido de una situación, jugador en 45 con balón, desborda a su defensor, penetra, si la ayuda la planteo desde el lado débil, el recorrido que tiene que hacer el jugador
es muy grande, tiene que estar muy atento y tiene que estar vivo, por así decirlo, tiene que saltar muy rápido. En el momento en el que note esa debilidad, ese desbordamiento del defensor, tiene que saltar a hacer la ayuda. También es la más segura porque en caso de que el jugador que penetra doble el balón, tengo tiempo para recuperar al jugador que está liberado. O puedo plantear una segunda ayuda, ¿de acuerdo? Como he comentado antes. Si hago la ayuda desde el lado fuerte, es mucho más sencilla, planteamos la misma situación, si el jugador en 45 desborda, si la ayuda nace del lado fuerte, el recorrido que tiene que hacer es mucho menor, entonces es más fácil que llegue a la ayuda, que se ponga entre jugador y canasta y que tape. ¿Qué pasa? Que si el jugador dobla el balón, es muy probable que el defensor no llegue a cubrir a su par inicial. Entonces es más fácil recibir una canasta y es más complicado evitar la canasta fácil, que es lo que queremos evitar. También podemos plantear los tipos de ayuda según el objetivo que queramos conseguir. Nuestro objetivo va a ser parar la canasta, nuestro objetivo va a ser hacer una ayuda en un bloqueo, nuestro objetivo va a ser hacer un 2 contra 1 o simplemente lo que queremos es confundir a la defensa a través de un flash. ¿De acuerdo? Estos son cuatro ejemplos según el objetivo que queramos hacer. He enumerado una serie de tipos de ayuda, pero ninguna de estas ayudas son excluyentes. Es decir, yo en una misma defensa puedo plantear un flash o un 2 contra 1 y en caso de que haya un desbordamiento, una ayuda desde el lado débil. Hay que trabajarlas todas. Vale. Además del cómo, también debemos de ser conscientes del momento en el que tengo que hacer la ayuda, ¿de acuerdo? La defensa de ayuda no es algo que nazca, a ver si me explico, no es algo que nazca de manera intuitiva un jugador, es decir, hay que trabajarla y lo primero que hay que trabajar con un jugador, y uno de los problemas con los que yo me he encontrado con el cadete, es que no saben si tienen que saltar a la ayuda, si no tienen que saltar y en el momento en el que la tienen que hacer en caso de que salten a la ayuda. Yo cuando he empezado a trabajarla con Dani y Leo, lo primero que pasaba decía, es que no llego, no sé si tengo que hacer la ayuda, no sé si es el momento de saltar a la ayuda. Yo desde mi punto de vista, el momento es, si yo detecto cualquier vulnerabilidad, aunque el defensor no vaya a ser desbordado, tengo que intentar saltar a la ayuda. Si finalmente veo que el defensor del jugador con balón no se ve desbordado, recupero. Pero el momento de saltar a la ayuda es mejor ir a hacer la ayuda, aunque me equivoque, por hacerla que por no hacerla. No sé si me estoy explicando. ¿Entendéis lo que quiero transmitir? Mejor pasarse que quedarse. Eso es. Prefiero saltar a la ayuda y equivocarme que no saltar y equivocarme. No va a quedar grabado eso. Calte la duda. Claro, cuando dicen no sé si voy a llegar, la respuesta es ya, pero si no lo intentas no lo vas a saber. Entonces, eso es común, porque es la duda ante lo desconocido, ¿vale? No sé si voy a llegar. Y fíjate que lo están diciendo dos niños que tienen un físico que, vamos, les da para eso y más, ¿vale? Pero es el desconocer, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos los entrenamientos de Liga Social y hacemos un 2 contra 1 en defensa, en la vuelta de un contraataque de 3, que es un ejercicio muy básico, muy simple, si recordáis, a principio de temporada, lo que ocurría especialmente con ciertos jugadores es que en el momento que tiraban, venían corriendo y se ponían debajo de la canasta, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ellos estoy protegiendo la canasta, yo aquí no pinto nada y además son dos tíos, van a correr más que yo, me van a pillar. Mismo concepto de los niños, es que no sé si voy a llegar, ¿vale? Entonces, ahí lo que hay que trabajar es eso mismo en espacios más cortos e ir evolucionándolo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la prueba-error, que sabemos que todos que es cómo funciona, si el objetivo es demasiado grande, para ellos van a tardar en cogerlo. Entonces, a lo mejor ese concepto de ayuda hay que hacerlo más reducido primero, ¿vale? Hay que hacer un recorrido
más corto para que él llegue y sobre todo para que tú le puedas corregir. Porque muchas veces llegan como pollo sin cabeza y no hacen ninguna lectura de nada, porque, no, yo tengo que salir y tengo que intentar pararle. Y eso es lo único en lo que están pensando. No es lo mismo salir, pegarme contra él y que el tío se pegue contra mí y me saque una falta, a que yo llegue dando unos pasos cortitos antes, con una mano arriba para que no pueda tirar, y si él rectifica, puedo pensar que si es jugador diestro, llego para darle el lado izquierdo, si es jugador zurdo, para el lado derecho. O puedo hacer uno neutro y que él reaccione y yo reaccione a lo que vaya a hacer. Es decir, hay muchas opciones. Generalmente solemos plantearlas muy genéricas y no analíticas. Yo hace muchos años aprendí, yo cuando empezaba con un equipo senior a trabajar un sistema, lo trabajaba de manera global, ¿vale? Y el concepto global está muy bien, pero la realidad es que luego no sabían qué zonas tenían que trabajar. Sabían el concepto global, pero luego por zonas no sabían. ¿Qué pasa? Eso lleva más tiempo. El concepto táctico general en la ayuda de defensa es más fácil de implementar que la analítica individual. En el 2 contra 1 de vuelta, hay que presionar la salida de balón. ¿Por qué? Ha habido canasta. Lectura que hay que hacerle entender al jugador. Vete a defender al tío que no saca. Intenta que no reciba. Ese es el primer concepto. Intenta que no reciba. Que el balón vuela y lo va a recibir, ¿vale? Corre con él, no tengas miedo en correr con él. Y frénale. Y una vez que le frenes, va a intentar buscar el otro pase. Y ahí es donde tienen que plantear fintas para engañar, para intentar hacer entender. Todo eso implica una cosa muy importante, y es el esfuerzo físico. Porque, lógicamente, cuando planteamos un ejercicio 2 contra 1 de todo el campo, pues no es lo mismo Iván o Carlos que Sergio o Íñigo, ¿no? A Sergio y Íñigo, aún así, joder, todo el campo, al segundo estoy reventado, pero es que los otros dicen, no llego, es que no llego, ¿vale? Pues conceptos primeros básicos. ¿Ha habido canasta? Olvídate, ha habido canasta. Vete a por el tío que no saca. Con lo cual tienes que primero analizar quién es el tío que no saca. Eso llevado a lo que hablabas de Leo. ¿Cuándo tengo que salir a defender? Si está en tu lado, en el momento que supera a ese jugador. Ya, hay detalles y hay matices, vale, pero tú dale esa primera pauta. Sobre esa primera pauta puedes seguir trabajando, porque ella dice, vale, tengo claro lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. ¿Qué pasa? Ese jugador, cuando supera y le ve venir, va a soltar la bola. ¿Cuándo? Ese es el siguiente concepto. Espera que me acerque, lo hace antes. La primera vez me va a pillar. Entonces tienes que hacerle entender a Leo, dice, tú mira cuando él suelta la bola, si espera a que llegues o cuando te ve venir es cuando lo hace. Y la lectura ahí es muy diferente. Si tú le ves que lo hace antes de que llegues, pues haces que vas para que él la suelte y te vas a intentar cortar o interceptar ese balón, o hablas con el otro jugador del lado contrario, estate tú atento porque va a buscar doblar ese balón. Entonces les estás enseñando a leer esa situación, que la situación puede variar de 1000 maneras, pero son pasitos que tienen que ir dando. No sé si me he explicado. Quizá ya se lo sabía. Vale, por último, la última pregunta que nos teníamos que plantear es el riesgo. ¿Qué riesgo supone saltar a la ayuda? Pues la defensa de ayudas, aunque desde mi punto de vista, como he dicho al principio, es un concepto básico de una defensa colectiva, no es infalible y se puede contrarrestar igual que el resto de defensas. Maneras simples de contrarrestar una defensa de ayudas: un movimiento rápido de balón, en cuanto vea que saltan a la ayuda, soltar el balón, intentar buscar siempre el jugador liberado y también los jugadores en constante movimiento, de tal manera que si yo, jugador atacante, me quedo liberado porque han saltado a la ayuda, si yo me muevo a la hora de recuperar, ese jugador lo va a tener más difícil para ajustar, ¿de acuerdo?
Y ya para finalizar con la charla, pues quería hablar un poco de lo que había dicho al principio, que ya lo hemos debatido antes, en cuanto a si una ayuda es momentánea o no lo es. Yo cuando me he estado preparando la charla, lo he comentado antes, para mí una ayuda puede no llegar a ser momentánea, pero bueno, ya hemos dejado claro que en ese caso ya no lo llamaríamos ayuda, tendría otro tipo de concepto, sería otro tipo de concepto y otro tipo de defensa. En este caso estaría hablando de la rotación defensiva, ya no solo saltar a la primera ayuda, sino saltar a una segunda, una tercera, una cuarta ayuda, ¿de acuerdo? Y que cada jugador sea capaz de ajustar una defensa para que no haya en ningún momento un jugador liberado con balón, o un jugador liberado que pueda amenazar un tiro exterior o una penetración. Por mi parte, nada más. Si queréis hacerme alguna pregunta o si queréis incidir en alguno de los detalles que he comentado en la charla, me lo hacéis saber. Mi pregunta es cómo has desarrollado tú o cómo has secuenciado tú pues, esos pasos para llegar a hacer una defensa de ayudas desde, no sé si lo has hecho de forma individual, empezando trabajando por forma individual o trabajando en ejercicios de 3, en inferioridad, en superioridad, ¿cómo lo has hecho? A ver, un problema que estoy teniendo yo ahora mismo en el equipo cadete es el número de jugadores. Entonces yo no puedo plantear una situación de 5 contra 5 porque no tengo 10 jugadores. Entonces yo he partido de lo más básico y es un ejercicio muy sencillo en el que el jugador con balón siempre tiene ventaja. Yo les pongo 2 jugadores enfrentados, uno con balón y otro sin balón, cada pie a un lado de la línea de 3, de tal manera que el jugador con balón, en el momento en el que digo ya, ataca directamente, y el jugador sin balón, antes de ir a defender, lo que tiene que hacer es sacar el otro pie y ya ir a defender. De esta manera me aseguro que el jugador con balón siempre tiene una ventaja. Vale. Yo empecé así. Una vez que ya tenían este ejercicio pillado, dije, vale, pues ahora empecé con las defensas desde el lado débil. Ahora puse otro binomio, otra pareja en la esquina del lado débil, de tal manera que en el momento en el que yo decía ya y este jugador en defensa ya se veía superado, aquel jugador ya tenía que saltar a la ayuda, ¿de acuerdo? Previamente a esto, aunque no lo llamé defensa de ayuda, sí que estuve trabajando un poco la colocación en defensa en función de la posición del balón. Como 5 jugadores sí que dispongo, yo los ponía en defensa ocupando las 5 posiciones exteriores, las 2 esquinas, 2.45 y cabecera dentro de balón. Y iba moviendo el balón por toda la línea de triple, por fuera. Y en función de la posición en la que estuviera el balón, pues el jugador en esquina tenía que ir ajustando, metiéndose hacia adentro, el jugador de 45 igual se tenía que ir hundiendo o al revés, o tenían que ir saliendo. Para que se acostumbraran a que si el balón está en lado fuerte, si yo estoy defendiendo en el lado débil y el balón está en la esquina contraria, yo tengo que estar pendiente. Si estoy defendiendo al jugador en esquina, yo ya no puedo estar así, sin estar atento al balón. Yo tengo que defender dando la espalda a línea de fondo y estando pendiente con la visión periférica tanto al jugador que está en mi esquina, que es al que estoy defendiendo, como al balón, que puede estar en 45, en cabecera o en la otra esquina, ¿vale? Esos han sido los conceptos que he ido introduciendo. Me he tenido que quedar ahí, ¿vale? No he podido seguir trabajando. Pero lo que sí que les he intentado inculcar es que, lo que he dicho antes, es mucho mejor equivocarme porque he saltado a la ayuda que equivocarme porque no he saltado a la ayuda y el jugador ha metido una canasta fácil. ¿Alguna cosilla más? No, era por curiosidad, porque me parece complicado con el equipo de 8 trabajarlo. Es muy difícil porque ya más que nada 8 jugadores pocos días he tenido, es decir, yo normalmente tengo grupos de 6, 7. Es decir, es que ni siquiera puedo plantear 4 para 4. Entonces me he centrado en 1 contra 1 y en saltar a una ayuda desde un lado débil. O hacerles entender que si el jugador con balón está solo, tengo que saltar a defenderle. El balón siempre tiene que estar defendido. Es decir, de manera indirecta ya están haciendo una ayuda. Si ven que el jugador con balón no tiene a un defensor delante, el que esté más cerca. Sí. ¿Vale? A ver, yo creo que también indirectamente el que esté Álvaro en el equipo creo que les obliga a trabajar la defensa de ayuda. O sea, otra de las cosas que también les he hecho ver es que yo normalmente a Álvaro no le asigno un par. Yo a Álvaro lo que le pido es que moleste todo lo que pueda, que esté lo más cerca de la canasta y que moleste. Entonces les he ido metiendo en la cabeza que si Álvaro está en el campo, el balón siempre tiene que estar defendido. ¿Y quién va a ir? El que esté más cerca. El que esté más cerca. Y yo, como última consideración, no solo para ti, pero para todos,
O sea, normalmente cuando ponemos normas para hacer un ejercicio, o esto hay que hacerlo así o esto a otro, el jugador normalmente como que reniega un poco de hacerlo como, joder, me estás diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, relaciona un poco con lo que has dicho antes del trabajarlo de forma global o de forma analítica. Cuando estamos poniendo reglas, trabajamos de una forma un poco más analítica, ¿no? Entonces, yo creo que para la defensa de ayudas, yo al principio yo les establecía un poco pues esto, pero lo que es, cuando les dio el cambio de chip fue de, joder, sois un equipo, las canastas valen para todos y todos defendemos a todos. Entonces yo creo que la defensa de ayudas, principalmente lo que ayuda es a mejorar sobre todo esa ayuda a mejorar la defensa de ayudas, que sean conscientes de que son un equipo tanto en ataque como en defensa. Como Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como consideración final. Pero antes de ayudas, tienen que saber defender individual. Eso es impepinable. Y hay que seguir trabajándolo a pesar de que hagas ayudas, porque básicamente el fin último de la defensa, igual que en ataque, es el 1 contra 1. Sí, lo que me parece más complicado es el trabajo de defensa individual sin balón. Me parece súper complicado porque es como algo que, ¿para qué le voy a defender? Si no tiene balón, si no tiene peligro, ¿no? De hecho, cuando la empecé a trabajar con uno de ellos, había infantiles que me pidieron quedarse con el cadete a entrenar, y era curioso porque no le daba la cabeza como para... seguía el balón con el cuello, no con el cuerpo. Entonces, él estaba defendiendo en 45 o en aquella esquina y seguía el balón con el cuello y de verdad que hacía esto. Entonces, me parece complicado el trabajar los aspectos de la técnica individual sin balón. Que creo que siempre trabajamos la técnica individual sobre el balón, pero no sin el balón. Sí, de hecho, de eso, parte de eso hablo ahora después. Que Vale, pues realmente es eso, o sea, yo a los alevines hay muchas veces que les digo, vosotros sabéis que cuando suelta el balón sigue jugando, ¿no? Que no se va ni nada, ¿no? Que no es que no tenga el balón y ya no juega, ya no puede tocarlo otra vez. Entonces, a partir de esa broma, entre comillas, han ido entendiendo que jugador sin balón también participa, aunque no lo parezca. Sí. Vale. Muy bien, aprobado. Muchas gracias.